Bueno, no solo analizamos el capítulo económico en la era de Cambiemos, sino también el capítulo de la justicia. Recién lo hablábamos, la intromisión que hubo de parte del gobierno de Cambiemos a los jueces que no piensan como ellos. Aníbal Ibarra, ex fiscal de la Nación. Gracias, Aníbal, por estar con nosotros. Bueno, a ver, un análisis, ¿no? El gobierno se está yendo. ¿Qué hizo en materia de justicia Mauricio Macri? Bueno, ahora hay un informe que es bueno por ahí reflexionar quién pide ese informe. Sí. O sea, quién lo hace y le pide respuestas, explicaciones. Lo hace una dependencia, una oficina de las Naciones Unidas, que funciona desde el año 94 porque se había advertido que había muchas violaciones a la independencia del Poder Judicial, persecuciones a jueces, abogados, y entonces se creó lo que se llama una relatoría para trabajar sobre eso, frente a denuncias que tengan sustento sobre estos temas. Al frente de esa relatoría está... es una persona de nacionalidad peruana. ¿Ex embajador? No, ex ministro de Relaciones Exteriores, ex ministro de Justicia de Perú, ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con lo cual una persona con una trayectoria enorme. Diego García Zacayán. Le hicieron una presentación, una organización de La Plata de abogados, sobre esto que se presentó, la intromisión del gobierno de Cambiemos en la justicia. Entonces uno dice, bueno, pero esto puede ser una consigna, un título. Sí, puede ser una consigna. Ahora vamos a los casos concretos. Hubo distintas formas de afectar esa independencia o de entrometerse. Una de ellas, ¿cuál fue? Cuando había fiscales que dictaminaban o buscaban perseguir a un funcionario del gobierno, el procurador, que es el jefe de los fiscales, los corría y ponía a otros. Digo, de Bedia, que era fiscal frente a los organismos de seguridad social, buscó y lo imputó a Basavilbaso, afuera de Bedia. Después hubo otro, así como es el mismo fiscal, fiscales como el caso de Stornelli, que no le imputan nada. Hubo casos del fiscal que iba a investigar los aportantes truchos de la provincia de Buenos Aires, afuera también. Y así hubo varios casos. Después otro suceso, que era jueces que dictaminaban o resolvían situaciones que al gobierno no le gustaban. Entonces, por ejemplo, hubo camaristas federales, camaristas del trabajo, que dijeron, señores del gobierno, no se metan en la paritaria entre los bancarios y los bancos, porque han resuelto, y cúmplala. ¿Así? ¿Qué hizo el Ministerio de Trabajo? Juicio político. Y dijo, es más, esto es un hedor que hay que remover, o sea... Los camaristas resolvieron algo que al gobierno no le gustó. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? En lugar de cumplir, juicio político. Lo mismo al juez Arias, que había fallado a favor de Suteba también en un conflicto en Provincia de Buenos Aires, juicio político, destitución. Ramos Padilla, cuando empezó a investigar a D'Alessio, que hubo pedido de juicio político. Después, causas que no se conocen mucho, pero camaristas civiles que fallaron en contra de Brodsky, que es el titular de la IGJ, que quería perseguir al Instituto Patria, se le hizo un planteo, los camaristas resolvieron, tiene razón el Instituto Patria, ¿sí? Juicio político. O sea, el gobierno amenazaba y cumplía, digamos, amenazaba a los jueces, cumplía con un juicio político, haciéndoles perder el trabajo, y en el caso de los fiscales los corrían. Hablaba de este tiempo que tiene Mauricio Macri, en realidad el gobierno nacional, de estos 60 días para responder. ¿Vos qué crees? ¿Que va a responder o que lo va a patear? Va a responder, tiene que responder, va a dar explicaciones de esas genéricas, pero queda, vamos a ver qué evalúa después, porque puede dar recomendaciones, la relatoría de la ONU, pero quedan los hechos concretos. Es decir, señores, hubo un fiscal que le imputó a Macri por el tema del correo. Ese fiscal fue corrido. Gil Carbó fue presionada para que renuncie, y al que pusieron, Casal, fue el que corría a los fiscales cuando perseguía a los gobiernos. Cuando había un juez que hacía algo, juicio político. Eso quedan, y esos hechos los van a explicar, pero las respuestas del gobierno intimidatorias y además disciplinadoras. ¿Por qué? Señores jueces, miren, aquel que saca los pies del plato, mire lo que le pasa. Estos son datos objetivos, que conteste lo que conteste, están. Pero yo creo que van a contestar, por lo menos, para tratar de zafar en algunas situaciones. Nosotros ahora ponemos el ojo con Sofía, estamos analizando cuál va a ser la postura del gobierno. Y en estos momentos, después del pedido que se hizo, ¿cómo reaccionó la justicia? Me imagino que está en estado de shock, ¿o no? La justicia en realidad reaccionó en algunos sectores ya con las PASO.
¿Por qué? Porque hay gente que se cree que siempre va a estar arriba de la rueda. Y toda la vida es una rueda que va girando, entonces uno está arriba, después empieza a estar abajo y así. Entonces, han hecho desastres en esta época en la justicia. Y quiero hablar de la justicia federal, de Comodoro Pi. No de todos, pero algunos han hecho cosas increíbles, que son propias de la Inquisición, y lo digo con conocimiento concreto de expedientes, de casos y de personas. Bien, entonces esos que pensaron que seguían y que iban a tener el respaldo nuevamente de un Macri reelegido, ahora van a tener que dar respuesta de muchas de las cosas que hicieron. Entonces, yo diría que este informe viene a poner un poquitito de claridad, de justicia, si se quiere, en una situación que se venía manejando como ellos querían hasta el momento de las PASO, donde uno dijeron, parece que nos van a reelegir. Y no reeligieron. Entonces ahora, muchos de los que hicieron ese tipo de cosas, ahora son ellos los que van a tener que responder. No sé si tenés conocimiento de, luego de la respuesta o del descargo del gobierno, cómo continúa el procedimiento y además, bueno, si termina demostrándose entonces, ¿no?, a la luz de todas estas evidencias, que hubo jueces que fueron mal removidos de sus cargos, ¿cuál es el resarcimiento que les toca? No, después cada uno podrá hacer juicio. Hubo un juez que había resuelto contra lo que había dicho Nisman, la denuncia de Nisman, que le iniciaron un juicio. No tenían mayoría en el Consejo de la Magistratura, pero había uno que estaba jurando, lo retuvieron en la Corte. No, espere, que ya va a jurar, lo tuvieron una hora, y en esa hora el Consejo de la Magistratura resolvió, y ahí sí el macrismo consiguió la mayoría, hasta con complicidad de sectores de la Corte Suprema. O sea, hasta esto hicieron. Respondiendo a la pregunta, recibe la contestación, evalúa, puede pedir nuevas explicaciones, puede pedir dar traslado de esas respuestas a quienes presentaron y después dar recomendaciones. Es decir, mire, entendemos que para que se cumpla, claro. Las recomendaciones, en todo caso, las deberá cumplir un nuevo gobierno, eso sin ninguna duda, porque Macri ya no va a estar más. Ahora, Aníbal, que ya la ONU ha aceptado e iniciado darle curso a esta denuncia, habla por sí mismo, ¿no? Sí, en el reglamento de la relatoría dice investigar toda denuncia sustancial. O sea que si uno tira cualquier cosa, no abren expediente y no piden estas explicaciones. Consideró, y lo dice el relator, considero que tienen solidez estas denuncias, por lo tanto, señores del gobierno, contéstenme. Ahora, más allá de la respuesta administrativa que vaya a dar el gobierno, sea este o el que venga, y de los resultados de la tramitación puntualmente por el canal de la ONU, ¿esto le puede dar algún plafón, ya hablando en el plano político estrictamente, le puede dar una cierta base, un plafón a Alberto Fernández para encarar determinados temas, determinadas reformas? Quiero decir, porque durante la campaña, cuando hacía alusión a Alberto Fernández a la cuestión de la justicia y de la revisión de determinados casos, inmediatamente la imputación al entonces candidato era, ya quiere tener una injerencia en la justicia antes de asumir. Bueno, en esto Alberto Fernández fue muy claro. Yo no quiero, porque él es docente de la Universidad de Buenos Aires, es abogado, y él dice, yo no quiero una justicia que haga lo que el gobierno dice, no, quiero que hagan lo que ellos consideren que es correcto, una justicia independiente. Esto lo dijo siempre, por eso no va a haber esa cuestión de venganza que decían, de ninguna manera. Ahora, respondiendo a la pregunta, hubo algunas maniobras donde también, ¿qué hizo el gobierno? Hay una vacante acá, y bueno, saco que es amigo y lo mando acá, pero mire que no rindió concurso, no importa, lo mando. Así, en justicia electoral, como en provincia de Buenos Aires ocurrió, corriendo a la Servini de Cubría, en la Cámara Federal porteña. Entonces, esos traslados son irregulares, y entonces sí le permiten al nuevo gobierno, en esa modalidad, reverlos, dar la vuelta al gobierno, a la Corte, con presentaciones, etcétera, le van a permitir corregir algunas cosas. El resto se va a tener que corregir con respuestas que den los jueces y si hay juicios políticos en alguno de los casos, y si no, ubicándose en un contexto político nuevo de respeto al Poder Judicial, y que no hay que estar pendiente en qué es lo que opina el Poder Judicial, porque acá había muchos que eran más papistas que el Papa incluso, ni necesitaban que lo llamaran, pero querían quedar bien con el gobierno. Entonces creo que va a haber otro clima, otro ámbito, y va a tener que haber muchas correcciones, algunas de estos traslados que yo decía, de estos cambios que hizo el gobierno que eran irregulares e ilegales, y otras tendrán que dar respuesta ante el Consejo de la Magistratura, que será otro Consejo de la Magistratura también. Aníbal, muchas gracias. No, por favor.